Todos los problemas tienen solución. Reflexiones con Andrés Mares. Aprendamos juntos las herramientas para trabajar en nuestro interior y realizar nuestros objetivos. Reflexiones que nos ayudarán a alcanzar la cumbre con determinación y voluntad. Iniciamos. Muy buenos días, tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Como cada jueves, es su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares. Hoy vamos a reflexionar, seguimos con las leyes de la vida y en esta ocasión nos corresponde que reflexionemos sobre una ley fundamental que es la ley de la integridad. Y recuerden que nos pueden mandar sus opiniones, sus sugerencias, sus consultas por mensaje de texto al 442-330-1238 o nos pueden llamar en cabina al 238-5111 o a través de mi cuenta de Twitter que es @maresurrutia. Con mucho gusto ahí los estaremos atendiendo. Voy a comenzar con enviar unos saludos para Juan Daniel de su tío Nito y también para Wendy de Olga Ortiz de Juriquilla. Saludos a todos ustedes, gracias por escucharnos. Y también pues anunciarles que tenemos aquí 8 pases dobles para la obra de teatro Los Heraldos Negros. Son 8 pases dobles para asistir el día de hoy a las 5 de la tarde en el Foro Múltiple del Museo de la Ciudad. La obra Los Heraldos Negros, que nos habla de Raquel, una mujer mayor que en silencio sufre resentimientos y soledad, pues su hija, al sumarse a un grupo radical de la guerrilla de los años 60 y 70, deja a su hijo bajo el cuidado de Raquel. Bueno, pues un tema que, aunque haga referencia a los 60s y 70s, pues podría ser perfectamente un tema muy actual. Entonces llámenos al 238-5111 para quienes deseen estos 8 pases dobles para la obra Los Heraldos Negros. Hoy, jueves 15 a las 5 de la tarde en el Foro Múltiple del Museo de la Ciudad. Llamen para obtener gratis estos 8 pases dobles. Y bueno, pues ya sin mayor preámbulo, dispongámonos a nuestra reflexión del día de hoy, que es la ley de la integridad. ¿Cómo podemos definir a la integridad? Una virtud por demás importantísima, máxime en estos tiempos de pues apariencias, en estos tiempos en los que, como afirmara Andrés Oppenheimer en uno de sus libros, vivimos en una cultura de la simulación, vivimos en un contexto en el que importa más lo que aparentas que lo que realmente eres, que lo que realmente haces, que lo que realmente tienes, y de ahí la importancia de que abarquemos lo que este principio nos establece. Recordemos que se tratan de principios o leyes que rigen a nuestra naturaleza humana, más allá de creencias, más allá de niveles de educación, más allá de entornos culturales. Son principios que rigen a cualquier persona en cualquier momento, en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque si bien cada uno en lo personal somos distintos, somos únicos, la realidad es que todos compartimos una misma naturaleza humana. Una naturaleza que, lo hemos reflexionado en otras ocasiones, se caracteriza en su esencia por ser libre. También tiene aspectos importantes como la racionalidad, por ejemplo, pero en su esencia más profunda, la naturaleza humana se constituye y se identifica principalmente por ser libre. Somos seres que tenemos la opción de elegir, no importa qué tan condicionados podamos estar en un momento dado por nuestros viejos hábitos, por las costumbres y los usos de nuestro entorno familiar, profesional o social. No importa qué tanto podamos estar configurados en nuestra manera de proceder, pues por el tipo de experiencias que hemos acumulado, gozosas y dolorosas, a lo largo de nuestra vida, la realidad en el fondo es que siempre tenemos la opción de elegir.
Y si bien hay situaciones que pueden hacerla complicada esta elección, o hay situaciones que pueden hacerla desafiante, la realidad es que estamos destinados a elegir. Y como diría John Paul Sartre, y aun cuando decidiéramos no decidir, ya estamos decidiendo. O sea, es tan nuestra es esa facultad que no podemos hacerla a un lado. Toda nuestra vida se configura por las decisiones que tomamos y las consecuencias que se derivan de esas decisiones. Y de ahí la importancia de un principio como el que estamos reflexionando el día de hoy, el principio de la integridad. Dan Millman, un escritor estadounidense, nos dice que la ley de la integridad consiste en vivir en consonancia con tu mayor conciencia, a pesar de los impulsos a hacer lo contrario, sobre cómo te comportas cuando nadie te está mirando. Qué interesante, porque nuestra esencia más fundamental, más constitutiva de nuestra forma de pensar y de proceder, tiene que ver o se puede reflejar en dos tipos de situaciones particulares. Cuando las cosas se ponen mal, primer tipo de situación, o cuando estamos solos, segundo tipo de situación. En ambos casos sale lo que realmente constituye nuestra forma de procesar las cosas y también se manifiesta nuestra forma de proceder ante diversas situaciones. Por eso es importante que consideremos que se trata básicamente, cuando hablamos de integridad, de actuar de acuerdo a valores y principios que se encuentren en un nivel superior a los meros impulsos y caprichos. Una persona íntegra, por un lado, por lo mismo, se trata de una persona congruente, porque su pensar, su hablar, su actuar coinciden, son prácticamente lo mismo, no hay discrepancia entre lo que dice, entre lo que hace y entre lo que piensa, y en ese sentido solemos describir a este tipo de personas como personas hechas de una sola pieza. ¿Por qué? Porque no tienen dobleces, no presentan una doble moral, una doble cara, y en ese sentido se pueden convertir en personas firmemente confiables. Sabes qué esperar de una persona íntegra, sabes a qué está dispuesta, también sabes a qué no está dispuesta, y por supuesto que puedes confiar en alguien así. Tal vez puedes no coincidir con sus criterios o valores, porque por alguna razón no estés de acuerdo con ellos, pero eso no significa que no se hagan dignas de respeto, porque de alguna forma esa congruencia en su manera de vivir va reflejando algo que en el fondo todos queremos y algo en el que todos confiamos a final de cuentas, que es precisamente esa integridad. En cambio, cuando una persona pues dice una cosa y luego hace otra, o cuando una persona cambia de opinión a cada rato, pues qué tipo de confianza puedes tener en esa persona y también qué tipo de arrastre, en el buen sentido, puede generar esa persona, ese tipo de personalidad. Una persona cambiante no manifiesta profundidad, no manifiesta seguridad, no manifiesta consistencia. Y entonces en sus relaciones suele haber mucha tensión, suele haber mucha desconfianza, porque no sabes cómo va a reaccionar, no sabes cómo va a proceder ante cada situación. ¿Por qué? Porque no se mantiene íntegra, no se mantiene congruente, no suele proceder de la misma forma, llueve, relampaguee, como sea, no se mantiene estable y por lo tanto no puedes esperar algo específico o definitivo de esa persona. Ni qué decir que las personas que no son congruentes y tampoco viven por lo tanto con integridad, pues no son personas de las que puedas esperar grandes proezas, grandes compromisos, grandes conquistas, grandes logros. ¿Por qué? Porque suelen ser presa de sus estados de ánimo, suelen ser presa de la presión que puedan llegar a experimentar ante ciertas circunstancias, suelen ser presa de sus caprichos y, ¿por qué no?, también suelen ser presa de los caprichos de los demás. Cuando una persona no define bajo qué tipo de valores y criterios quiere vivir su vida, sino que como una veleta se deja llevar
por lo que los demás dicen, por lo que los demás hacen, se tambalea en términos de los cambios que puedan experimentar las modas, en términos de los cambios de mentalidad que pueda experimentar en su entorno, y pues podemos afirmar que debido a esa forma de proceder no cuenta con un norte personal y tampoco con una autodeterminación. Y entonces se deja llevar por la marea, se deja llevar por la corriente y no puede de forma consistente plantearse cosas que tengan valor y significado para sí mismo. Y ojo, porque estamos describiendo, sin quererlo, la forma de vivir de muchísimas personas. Podemos encontrar personas así en nuestro círculo familiar, en nuestro círculo profesional, en nuestro círculo social, y eso nos tiene que llamar la atención porque al observar las consecuencias, los resultados que se derivan de sus formas ambivalentes de proceder, podemos aprender mucho sobre lo que hemos de esforzarnos porque no suceda en nuestras propias vidas. Lo que necesitamos es tener la posibilidad de mejorar, de convertirnos, como lo hemos dicho reiteradamente, en una mejor versión de nosotros mismos, pero para eso tenemos que elegir. Y ya lo hemos planteado también en otras ocasiones, cada vez que elegimos tenemos que correr un riesgo y tenemos que estar dispuestos a asumir un sacrificio o una renuncia determinadas. ¿Por qué? Porque ese es el precio que hay que pagar por vivir de acuerdo a ciertos valores y a ciertos criterios. Porque esa es la cuota que se exige a la persona que ha decidido que su vida gire en torno a ciertos resultados que quiere alcanzar, a ciertos objetivos que quiere lograr, y no vivir de una manera inercial, de una manera rutinaria, de una manera inconsciente e inconsistente, de acuerdo al dictado de sus caprichos y de sus impulsos, que además, sumado al dictado de los caprichos y de los impulsos de su entorno, pues no hacen más que complicar su experiencia de vida. Somos, cada uno de nosotros, como una especie de materia fina que requiere ser esculpida. Vamos a pensar que fuéramos de mármol, que fuéramos de oro, que fuéramos de bronce, y necesitamos ser esculpidos y pulidos por la virtud. Y una virtud que no es otra cosa que nuestro empeño diario por hacer realidad un valor específico muy por encima de la contaminada forma de proceder que se da cuando actuamos de manera impulsiva, caprichosa. Ciertamente nosotros no tenemos la posibilidad de escoger ciertos rasgos de nuestra personalidad porque nacimos con ellos, o no podemos elegir ciertos rasgos físicos, tal vez no elegimos nuestro coeficiente intelectual, no elegimos lo que mucha gente suele asociar al éxito, y sin embargo eso no es lo importante a final del día. Lo importante al final del día es el tipo de valores que sí puedes elegir y no con cuántas cualidades naciste. Lo que va a marcar la diferencia entre una vida profunda y una vida mediocre es precisamente la elección de valores que realizas y que te comprometes a hacer realidad. No va a venir determinada esa vida profunda versus una vida mediocre por los talentos y por los dones con los que naciste. Claro, ciertos talentos y ciertos dones pueden facilitarnos la vida en ciertos temas, en ciertas áreas, pero no son la condición necesaria para el éxito. Muchos que han logrado el éxito en el ámbito financiero, en el ámbito deportivo, en el ámbito empresarial, en el ámbito cultural, en el ámbito político, todos los que han logrado, o muchos de ellos que han logrado el éxito en esos ámbitos, no necesariamente lo hicieron por una especial dotación de ciertas facultades o de ciertos rasgos característicos que los han hecho de alguna manera sobresalir con respecto a los demás. La mayoría de ellos lo hicieron por tenacidad, lo lograron a través de la constancia, de la consistencia, de la persistencia, de la perseverancia, y terminaron moldeando su forma de ser gracias a ese empeño sostenido por hacer realidad ciertos valores, por hacer realidad
ciertas metas, porque quisieron alcanzar ciertas metas y hacer realidad ciertos objetivos, y los dos iluminados, los dos inspirados por ciertos valores. Pero cuando una persona no tiene bien definida su escala de valores, pues no tendrá bien configurado un sistema de creencias. Y entonces pues va a creer lo que crea la gente, se va a dejar llevar por lo que piensan los demás, por lo que los demás le dictaminen, en vez de dejarse llevar por su propia conciencia. Que de eso se trata en su nivel más fundamental, la ley de la integridad. La ley de la integridad lo que nos dice es: déjate llevar por tu conciencia, no te dejes llevar por tus caprichos, por tus impulsos. Lo cual, pues, por supuesto, que contradice la forma de vida de muchas personas en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque lo que podemos palpar, lamentablemente, con frecuencia, es cómo la gente toma decisiones por arrebatos, cómo la gente hace cosas de las que luego se arrepiente porque se dejó llevar por su impulsividad, cómo hay personas que toman decisiones sin pensarlas, sin ponerse a considerar con calma en las posibles consecuencias que se pueden derivar de sus actos, y entonces vamos constatando cada vez más historias pues que pueden llegar a ser hasta trágicas, tragedias que se gestaron, que se originaron por un nivel de insensatez con el que se tomaron ciertas decisiones y un nivel de insensatez con el que se realizaron ciertas acciones. Y como ya lo dijimos, la naturaleza no nos pide nuestra opinión a la hora de establecer las consecuencias. O sea, a la naturaleza no le importa cuáles sean nuestras preferencias gastronómicas, por decirlo así. Si nosotros no comemos de una manera balanceada, se van a generar consecuencias que están determinados por principios que la naturaleza impone. En el ejemplo que estoy citando, el principio de nutrición. Pero también hay principios que rigen la manera de pensar, hay principios que rigen la manera de convivir. Por ejemplo, pensemos en el principio del respeto. ¿Qué tipo de convivencia puedo esperar tener con las demás personas si no vivo conforme a este principio fundamental de la naturaleza social del ser humano, el principio del respeto? Si no respeto tus bienes, si yo no respeto tus formas de proceder, si yo no respeto tus opiniones, pues no puedo aspirar a ningún tipo de comunicación contigo. Ciertamente puedo no coincidir con algunas de tus acciones, puedo no estar de acuerdo con tu manera de pensar, pero lo primero que necesito es respetar el principio del respeto para que pueda tener algún tipo de convivencia real, constructiva contigo. Pero si yo no te respeto o tú no me respetas, pues no puede haber diálogo, no puede haber ese nivel de comunicación. Al contrario, lo único que se va a generar es un nivel de conflicto. Lo único que estamos generando es tensión en nuestra relación cuando yo no respeto el principio del respeto. Entonces de ahí la importancia de lo que estamos reflexionando en estas semanas, amigas, amigos míos, porque estamos hablando, por decirlo de otra forma, de las reglas del juego de la vida. Nosotros tenemos la opción de no vivir de acuerdo a esas reglas, pero jamás tendremos la opción de evitar que se presenten las consecuencias de no haberlo hecho. Ya también no hace mucho señalábamos cómo la calidad de vida de cualquier persona tiene que ver con las consecuencias, con los resultados que ahorita son realidad en su vida, precisamente porque eligieron hace tiempo al respecto. Entonces, el nivel de salud que tengo, muy probablemente, el que tengo ahorita, muy probablemente es resultado de todas las decisiones que he tomado en años anteriores sobre qué comer, sobre cómo descansar, sobre cómo cuidar en términos de higiene y ejercicio a mi cuerpo o no. Y entonces mi salud, al día de hoy, es resultado de esas decisiones que tomé anteriormente. Y si te fijas, con una característica muy interesante, se tratan de decisiones cotidianas, se tratan de decisiones ordinarias, decisiones que no porque no se generen resultados inmediatos cada vez que las tomo, no significa que no vayan a generar a largo plazo grandes consecuencias.
Volvamos al ejemplo de la nutrición. Si yo decido comer una ensalada o decido comer una hamburguesa, estoy tomando una pequeña decisión. Y la ley de la integridad me dice, si vas a comer una hamburguesa, tienes que compensar después con ejercicio. O tienes que compensar después con comer varios días, pues ensalada. ¿Por qué? Porque estoy generando una carga de carbohidratos y de grasas que me va a afectar mi salud si no la corrijo. Y ojo, no se trata de que jamás coma una hamburguesa. No se trata de que jamás ingeste algo que me agrade o que me gusta. No, se trata de que cuando me dé un gusto de esa naturaleza, lo compense después para que no se generen las consecuencias que cabría esperar. Pero como al yo comerme una hamburguesa no sube inmediatamente mi nivel de colesterol, o al comerme una hamburguesa no subo de peso inmediatamente, pues hago inconscientemente como que no pasa nada. Pues no sucede nada. ¿Por qué? Pues porque después de comerme la hamburguesa, pues no se incrementaron mi nivel de colesterol o triglicéridos, o porque no aumenté de peso, o porque no me subió la presión arterial. Entonces no pasa nada. Puedo seguir comiendo hamburguesas, o pizzas, o gorditas, o lo que fuera, de manera indeterminada y de manera indiscriminada. Y sabemos que no es cierto. Sabemos que el que no percibamos las consecuencias inmediatas por ser muy pequeñas, pero finalmente por presentarse, el que no podamos identificarlas porque no podemos sentirlas, porque no podemos medirlas, no significa que no se den y además, ojo, no significa que no se acumulen a lo largo del tiempo. Y lo mismo que estoy ejemplificando, haciendo referencia al principio de nutrición, lo puedo utilizar para hacer referencia a otro tipo de realidades que también son muy importantes en nuestras vidas. Pensemos, por ejemplo, en nuestra relación de pareja. Si yo no estoy procurando todos los días, inclusive a lo largo del día y siempre que pueda, tener detalles de atención con mi esposa, con el tiempo, esa falta de detalles de atención, ¿qué van a generar? Pues van a generar en un primer nivel un distanciamiento entre ella y yo. En un segundo nivel todavía peor, pues puede generar un nivel de conflicto entre ella y yo, y en un tercer nivel, ahí sí catastrófico, un nivel de indiferencia. Y de repente surge vamos a pensar, surge que en una ocasión, en un día cualquiera, pues me pide el divorcio, ¿no? Y yo sorprendido, ¿pero por qué? Pues si no te he sido infiel, si trabajo, si procuro llevarte la quincena, ¿por qué quieres terminar conmigo? Y pues a lo mejor me puede responder, porque llevo años que vivo contigo y pareciera que no vivo con nadie. ¿Por qué? Porque no hay detalles de atención. Porque no hay detalles con la mirada, no hay detalles con los gestos, no hay detalles con caricias, no hay detalles con palabras, elogios y piropos. No hay detalles. Y los detalles, conforme se van sumando, se van acumulando, se van multiplicando y progresivamente van convirtiéndose en un foco de infección para la relación, para el cuerpo, para el trabajo, para lo que sea de lo que estemos hablando y que queramos aplicar este principio tan importante como lo es el de la integridad. Si yo quiero vivir de manera íntegra, tengo que tener bien claros los valores que quiero hacer realidad en mi vida y tengo que hacerlos realidad. Pero muchas personas ni tienen claros sus valores y por supuesto aquellas pocas que sí los tienen, pues no todos se esmeran por hacerlos realidad. Pongamos un ejemplo. Vamos a pensar que alguien afirma que uno de sus valores más importantes pues es el trabajo. Para mí el trabajo es un valor importante, nos diría alguien. Perfecto. Y entonces al preguntarle, ¿y ese valor del trabajo, cómo lo haces realidad en tu vida cotidiana? Pues muy probablemente nos responda, pues trabajando, justamente, trabajo de X, Y o Z, y todos los días pues voy de 8 a 6 de la tarde a desempeñarme en ese trabajo. Sí, pero a ver, aquí viene la pregunta clave que tenemos que hacernos todos
con un profundo y honesto sentido de responsabilidad. Y la pregunta aquí es, ¿cómo realizas tu trabajo? Porque si realizas tu trabajo con altos niveles de competencia, si realizas tu trabajo con estándares de excelencia, entonces sí podemos afirmar que tu trabajo es un valor para ti. ¿Por qué? Porque te estás empeñando en hacerlo realidad de la mejor forma posible. Y esto es algo fundamental. Tampoco yo puedo afirmar que mi familia es realmente un valor mío si no me esmero en ser el mejor esposo posible, el mejor padre posible, el mejor hermano posible, el mejor hijo posible. Claro, no seremos el padre, esposo, hijo, madre, hermana, no seremos los perfectos en cada rol. Yo jamás seré un esposo perfecto, pero sí puedo empeñarme en ser un poco mejor esposo que ayer, un mejor hermano que ayer, un mejor hijo que ayer, un mejor padre que ayer. Y en ese sentido estoy actuando con integridad. ¿Y qué pasa cuando estoy actuando en integridad? Con integridad, perdón. Bueno, pues estoy generando progreso, prosperidad en mi propia vida y en la vida de los demás, en mi entorno. Pues si no, pensemos en lo contrario. ¿Cuántas tragedias, cuántas injusticias, cuántas pérdidas se han generado por la falta de integridad de otros? Entonces, vivir con integridad o sin ella no solo afecta a mi propia vida, sino que por definición afecta a la vida de todos aquellos que tienen la dicha o desdicha de convivir conmigo, de compartir su existencia junto a mí. Y bueno, pues antes del corte, amigas, amigos, nada más recordarles que tenemos 8 pases dobles para la obra Los Heraldos Negros, este jueves 15 a las 5 horas en el Foro Múltiple del Museo de la Ciudad. Marquen al 238-5111 para que les demos esos pases y se puedan ir con sus amistades, con su pareja, a disfrutar de esta obra que también genera reflexión. Volvemos después de esta pausa, no se vayan. Lo único constante es el cambio. Tú no le cambies. Quédate con nosotros. Reflexiones con Andrés Mares. Seguimos caminando juntos en Reflexiones con Andrés Mares. Nos interesa escucharte. Marca 238-5111. Reflexiones con Andrés Mares. Muy bien, pues continuamos con nuestro programa y solo pues informarles que nos quedan ya nada más 3 pases dobles para la obra de teatro Los Heraldos Negros, así que llamen 238-5111 para llevarse uno de estos 3 pases dobles. Y bueno, pues me escriben, me mandan un mensaje de texto que dice: buen día, yo creo la integridad es el valor que nuestra sociedad ha dejado perder o los padres no han enseñado, porque han dejado la educación a la televisión, donde encuentran violencia, muerte, acoso o dolor. Atentamente, Elsa Guerra. Saludos, Elsa. Pues sí, así es un tema fundamental el de la educación de nuestros hijos, de nuestros alumnos, en este principio de la integridad, porque no solo hemos permitido que sean la televisión y más recientemente los videojuegos los que se encarguen de formar, entre comillas, porque más bien tendríamos que decir de formar la mente de nuestros hijos, sino que también pues nosotros como padres, como maestros, pues hemos eludido la responsabilidad de convertirnos en buenos modelos y ejemplos de vida para ellos. Si ellos constantemente pues nos ven malhumorados, si constantemente nos ven frustrados, nos sienten distantes, preocupados, pues por supuesto que se van a refugiar en el internet, se van a refugiar en la televisión, en los videojuegos, porque ¿quién quiere convivir con una persona que sea así? ¿Quién quiere convivir con una persona
amargada, malhumorada, egoísta, superficial, pues nadie. Y aquí sí tenemos una gran responsabilidad, pero hay que empezar por nosotros, porque luego señalamos a la sociedad, señalamos a la familia y tenemos que señalarnos a nosotros mismos. Tenemos que preguntarnos, yo, ¿cómo estoy haciendo realidad mis valores más importantes? Bueno, y tal vez tendríamos que hacernos una pregunta previa a esta. Yo, realmente, ¿qué tipo de valores tengo? O sea, ¿bajo qué circunstancias he decidido vivir el resto de mi vida? Unas circunstancias en las que esté haciendo realidad lo valioso, o unas circunstancias en las que me esté dejando llevar por mi apetencia del momento, por lo que se me antoja en el momento, por lo que se me ocurra en el momento, por lo que me nazca en el momento. Por eso es importante conocernos. Y una cuestión fundamental del autoconocimiento tiene que ver precisamente con esa definición de los valores personales. Porque muchos de nuestros valores actuales pues han sido herencia de lo que nos han dicho que es valioso en la vida, tanto nuestros padres como nuestros maestros en nuestra infancia. Pero tiene que llegar un momento en el que nos detengamos y digamos, a ver, yo realmente, ¿qué quiero hacer de mi vida? Cuando me muera, ¿por qué cosas me gustaría ser recordado? Ese es un ejercicio muy sencillo y a la vez muy poderoso para podernos hacer una idea de qué tipo de valores tendrá sentido que busquemos hacer realidad en nuestras vidas. A mí, ¿por qué me gustaría ser recordado cuando me muera? Bueno, pues habrá quien diga, pues a mí me gustaría ser recordado por mi honestidad, por mi espíritu de servicio, por mis ganas de trabajar, por mi persistencia. A mí me gustaría ser recordado por mi sentido del humor, por mi alegría, por lo que sea. Digo, no sé si hay alguien, no creo, tal vez, pero no sé si hay alguien que diga, a mí me gustaría ser recordado por mi dinero, por mi apariencia, por mi poder, por mi grado de influencia sobre los demás, por mi enfermedad. Pues no, obviamente no creo. Digo, tal vez lo haya, pues ya vivimos tiempos raros, puede haber de todo, pero la realidad es que el tipo de legado que nos gustaría dejarle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros amigos es el legado que describe mejor el tipo de valores que reconocemos importantes en nuestras vidas. Así que te pregunto en este momento, a ti, ¿por qué te gustaría ser recordada? A ti, ¿por qué te gustaría ser recordado 3 años después de tu muerte, 10 años después de tu muerte, 30 años después de tu muerte? Yo creo que mientras más profunda fue tu vida, más personas y por más tiempo te recordarán. En cambio, mientras más superficial sea tu vida, pues menos personas y por mucho menos tiempo serás recordado. ¿Por qué? Porque no causaste, vamos a decirlo así, un impacto lo suficientemente profundo en sus vidas. Y cuando alguien no genera un impacto especial en tu vida, pues tiende a ser olvidado. No sueles con el tiempo ocupar el espacio en tu memoria para situaciones triviales, para personas superficiales. En cambio, aquellas que a pesar de transcurrir de los años siguen siendo dignas de ser recordadas por ti, es porque dejaron algo o muy positivo o muy negativo en tu vida. Y ojalá en tu caso se trate de algo muy positivo que dejes enraizado, arraigado en la vida de otros. Claro, no es algo fácil porque implica un trabajo continuo de construcción y reconstrucción interior. Porque lo más fácil es dejarse llevar por el temperamento, lo más fácil es dejarse llevar por las circunstancias, lo más fácil es justificarse y decir, bueno, pues así soy yo y qué, no puedo cambiar, nadie cambia a final de cuentas, y entonces yo soy uno más de los que ha permitido que su forma de proceder, su forma de ser, esté determinado por su pasado y por sus circunstancias presentes. Qué pena que por dejadez muchas personas no estén definiendo una forma personal de ser que tenga sentido, que tenga significado, que tenga contenido importante, valioso, profundo, real en sus vidas.
Superficiales ya hay muchos. Cualquiera puede ser superficial, cualquiera se puede dejar llevar por los impulsos, cualquiera puede dejarse llevar por los caprichos, pero eso no te hace tu mejor versión de ti mismo y eso no te hace destacar en tu vida. Y entonces cuando no estás destacando en tu vida, pues es muy simple, te estás estancando en tu vida. Por eso es importante conocernos y confrontarnos. Y una vez que nos descubrimos como resultado de esa confrontación y que nos conocemos como resultado de esa forma de explorarnos en términos de nuestros criterios y nuestros valores, resulta que nos topamos con nuestra verdadera esencia. Con una esencia que va más allá de modas y estereotipos sociales. Podemos elevar entonces nuestro nivel de vida porque estamos elevando nuestro nivel de conciencia. Por eso la integridad, amigas, amigos míos, surge de nuestro compromiso con la verdad, es decir, con lo que es real en nuestras vidas, y no con aquello que es fruto de nuestra impulsividad ni de nuestras creencias asociadas a nuestras memorias. La vida es algo que necesitamos descubrir, no es algo que tenemos que dar por hecho porque así nos la explicaron. Qué aburrido esquema de vida. No, pues si yo aprendí de mis antepasados que la vida es una lucha, pues entonces eso es una lucha. No necesariamente tiene por qué ser una lucha. Puede ser un baile, puede ser una aventura, puede ser un obsequio, puede ser un don, puede ser un milagro. Tú decides qué quieres que sea. Pero si pasivamente y también irresponsablemente te quedaste con la idea de tus padres o de tus abuelos o de tus maestros de qué es la vida, entonces es que te quede bien claro porque tú así lo estás eligiendo, no porque la vida tenga que ser así en realidad. La vida es como, vamos a decirlo así, como una gran materia prima sobre la cual tú puedes moldear lo que quieres hacer realidad. La vida no es algo que te sucede nada más, ni principalmente. Claro, para muchos sí. Para muchos la vida es algo que sucede evento tras evento. Y entonces la experimentan de una manera pasiva, de una manera vulnerable, por cierto, por lo mismo, de una manera que pues termina conduciendo a la frustración, termina conduciendo pues hasta inclusive la desolación en no pocos casos. Pero en cambio yo puedo ver la vida como esa suma de espacio y tiempo en la cual yo puedo hacer lo que crea que tiene más valor y sentido. Claro, me puede implicar sacrificio, seguramente lo implicará. Me puede requerir esfuerzo, seguramente lo requerirá. Puede implicar riesgo, seguramente habrá que correrlo. Pero, a final de cuentas, tengo la opción de hacer de mi vida una experiencia que se caracterice por cierto tipo de resultados y por la presencia de ciertas consecuencias que se derivaron de mi valiente determinación en el presente. Como afirmara Will Durant, el futuro no ocurre porque sí, es creado. Y lo estás creando ahora, lo estás creando aquí. Y lo estás creando con las decisiones que tomas. Entonces, tus decisiones o están basadas en valores personales o están basadas en impulsos personales. ¿Por qué vas a dejarte llevar a partir de ahora? ¿Por esos valores o por esos impulsos? Y entonces, si decido que mi vida se base en impulsos, mi principal búsqueda será la del bienestar. Y entonces procuraré a toda costa sentirme bien. Si de pasada puedo lograr que los demás se sientan bien, pues qué padre. Pero lo que suele suceder es que no me sentiré bien cuando los demás tampoco se sientan bien, o a pesar de que no se sientan bien, yo procuraré sentirme bien. Sí, pero eso lo único que provoca a la larga es soledad, más una profunda insatisfacción. ¿Por qué? Porque nos estamos aislando de los demás al ponernos a nosotros en primer lugar. Pero tampoco tenemos que ponernos en último lugar con respecto a los demás, queda claro. Pero lo que no puedo pretender es aislarme y pretender vivir una vida al margen de los demás, o a costa de los demás, lo cual sería peor.
Si en cambio decido, a ver, mi vida la voy a basar en valores fundamentales, y para descubrir esos valores fundamentales que tengan sentido para mí, voy a ponerme a pensar durante un buen rato, tal vez con una buena taza de café o de té, en un lugar tranquilo, con nuestro ya multicitado lápiz y hoja, me voy a poner a considerar por qué me gustaría ser recordado después de mi muerte. A mí me gustaría que me recordaran por esto, por esto, por esto. Ok, entonces eso está permitiéndote identificar valores que sean fundamentales en tu vida. Ahora, solo has completado el primer tramo del proceso. El primer tramo es, ok, ¿qué valores? Es responder a la pregunta de ¿cuáles valores van a definir mi vida? Y una vez que has respondido a esa pregunta, viene otra todavía más importante que esa y que también tienes que responder en esa misma hoja mientras estás tranquilamente reflexionando con tu café o tu té en la mano. ¿Y cuál es esa segunda pregunta? La segunda pregunta es la siguiente: ¿cómo voy a hacer realidad esos valores en mi vida? Y ojo, porque el cómo tiene que adquirir la forma de una actividad, de una tarea a la que le vas a destinar un tiempo y un espacio bien definidos en tu agenda. ¿Cómo sé yo que una persona vive conforme a valores o no? Porque me basta con darle un vistazo a su agenda para que pueda ver qué es lo que rige su vida. Y si ni siquiera lleva una agenda, pues eso ya me habla del grado de dispersión con el que vive. Y una persona dispersa, pues no puede ser una persona íntegra, difícilmente lo será. ¿Por qué? Porque no tiene claridad en su mente ni en su conciencia. Y como no tiene claridad ni en su mente ni en su conciencia, pues no puede vivir de una forma comprometida, de una forma íntegra. Sino que vivirá de una forma pues muy volátil, muy cambiante, muy inestable. Por eso la tarea que queda para ustedes, queridos radioescuchas, en esta semana, es que hagan ese ejercicio en el cual se pregunten por qué cosas les gustarían que sus hijos, sus nietos y los hijos de sus familiares y amigos quisieran que los recordaran a ustedes. Y ya que hagan ese ejercicio interesante, profundo, que llevará su tiempo, no lo hagan con prisa, por favor, ya que tengan esos 3 valores, 5 cuando mucho, no más de 5, porque entonces ya no nos daría la vida para hacerlos realidad todos. Pero con esos 3 o 5 valores que considero que son fundamentales, porque es por lo que me gustaría ser recordado una vez que haya fallecido, entonces la siguiente tarea consiste en preguntarnos cómo, cuándo y dónde los voy a hacer realidad. Porque el peligro que corremos es que esos valores se queden en el nivel de lo teórico, se queden en el ámbito de la mera intención, pero que no se traduce en una verdadera acción. Y al final de cuentas, es lo que hago, en concordancia con lo que digo y con lo que pienso, lo que está describiendo si soy íntegro o no lo soy. Y todo esto tiene una repercusión muy concreta y muy importante en nuestras vidas. Y la repercusión es esta: tienes que centrar más tu atención en cómo eres que en cómo te sientes. Y esto es crucial. ¿Por qué? Porque las personas que le prestan más atención a cómo se sienten y no a cómo son, pues ¿qué creen que termina sucediendo? Pues la vida es irónica en ocasiones, y esta es una de las más grandes ironías. Las personas que más se centran en buscar formas de sentirse bien son las que terminan con el tiempo sintiéndose cada vez más mal. Saludos a Alejandra Martínez Moreno de la colonia Tejeda. Gracias por tu saludo y por tu felicitación a este programa. Gracias, estamos para ustedes. Qué bueno que les estén gustando. Y retomemos, el punto es, si yo le doy más importancia al cómo me siento que al cómo soy, no puedo pretender una vida satisfactoria. En el mejor de los casos, podré aspirar a una vida que sea eventualmente placentera. Pero ¿por qué conformarte con una vida eventualmente placentera si tienes la posibilidad de hacer realidad una vida habitualmente satisfactoria? Fíjate en la diferencia de los planteamientos. ¿Verdad que no es igual
una vida eventualmente placentera a una vida habitualmente satisfactoria? ¿Cuál prefieres? Porque si eliges la vida habitualmente satisfactoria sobre el tipo de vida eventualmente placentero, entonces ten bien claro que lo que necesitas es, número 1, tener bien claros tus valores. Número 2, generar un compromiso de hacerlos realidad de manera práctica, contra viento y marea. Y eso implica, número 3, que salgas de tu zona de confort. Esa zona en la que nos quedamos empantanados puede ser que inclusive toda una vida, porque no estamos dispuestos a la experiencia del esfuerzo, no estamos dispuestos a la experiencia del miedo, que son experiencias que suelen generarse cada vez que decides salirte de esa zona de confort para dirigirte a una experiencia muchísimo más enriquecedora en tu vida. Entonces, amigas, amigos míos, en mejorar como eres, encontrarás el único camino real hacia la experiencia de dicha. Repito, en mejorar como eres, encontrarás el único camino real, permanente, hacia la experiencia de dicha. Las demás opciones son trampas malignas que no harán más que extraviarte y confundirte cada vez más. O sea, el sendero que conduce a la auténtica alegría y dicha es el sendero de trabajar en ti para volverte cada vez mejor persona. Y si no tienes indicios o idea de qué significa en tu caso volverte mejor persona, no te preocupes. Pregúntale a tu pareja, pregúntale a tus hijos, pregúntale a esas personas que te aman y que te conocen muy bien y te van a dar una excelente guía de qué significará para ti ser mejor persona. Pero también hay que aguantar vara, ¿eh? Hay que estar dispuestos a que nos digan la verdad. Me escriben aquí, aunque no me ponen el nombre. Gracias por sus últimos consejos, me ayudan muchos. Bueno, espero que no sean los últimos, no sé quién seas, pero digamos que los más recientes, ¿verdad? Pero saludos. Gracias por tu comentario. El caso es que, repito, amigas, amigos, porque esta es nuestra fórmula de esta semana para el progreso personal. Es en mi esmero por ser una mejor persona en el que voy a encontrar el sendero que me conduce a la dicha habitual, a la experiencia de una vida satisfactoria. En cambio, cuando de manera consistente nos vamos convirtiendo en cada vez una peor versión de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos volvemos cada vez más impacientes, cada vez más negativos, cada vez más, tramposos, cada vez más testarudos, cada vez más mentirosos, qué sé yo. Bueno, en ese sentido también encontraremos, ¿por qué no? Al final de cuentas, si hay justicia en esta vida, se trata de una justicia invisible, pero finalmente hay justicia. Si yo me vuelvo cada vez mi peor versión de mí mismo, tendré una vida cada vez más insatisfactoria. O sea, al final de cuentas, voy a pagar las facturas de no vivir conforme a estos principios sobre los que estamos reflexionando, o en el ámbito físico, y entonces padeceré al final del día, o después de cierto tiempo, de una enfermedad específica, que me generé yo mismo por ese malestar habitual en el que me encontré durante años, o se van a generar consecuencias en el ámbito psicológico, y entonces algún tipo de neurosis voy a desarrollar, algún tipo de histeria, o se pueden generar consecuencias o pagar la factura pues en el ámbito social, y entonces me voy a quedar solo, voy a ser incomprendido, etcétera. Como sea, yo decido. Tú decides. Cada uno de nosotros decide. Y antes de terminar la reflexión del día de hoy, con un pensamiento de nada más y nada menos que el legendario Abraham Lincoln, pues nada más avisarles que ya se terminaron los pases dobles para la obra de teatro de Los Heraldos Negros. Que la disfruten mucho. Las personas que nos llamaron hoy van a seguir con su reflexión hoy por la tarde, por el contexto y el tema de la obra. Esperamos que la disfruten. Gracias por haber llamado. Y bueno, pues vamos a terminar con este pensamiento de Abraham Lincoln sobre el principio o la ley de la integridad.
Y dice así: integridad significa vivir y actuar alineado con las leyes superiores de la vida y con nuestra más alta conciencia, a pesar de impulsos de hacer lo contrario. Repito, Abraham Lincoln nos dice que la integridad significa vivir y actuar alineado con las leyes superiores de la vida y con nuestra más alta conciencia, a pesar de impulsos a hacer lo contrario. En otras palabras, aprendamos que mucho de nuestra experiencia de vivir tiene que ver con nuestra disposición y capacidad para sobreponernos a nuestra impulsividad y actuar y proceder en función de realidades más profundas y principios trascendentales. Cada uno de nosotros podemos elegirlo, podemos decidirlo, y esto de manera cotidiana, esto de manera ordinaria. Por eso la tarea que les dejo, amigas, amigos, para esta semana es precisamente ponerse frente a una hoja de papel con una pluma en la mano, un cafecito o un tecito, a reflexionar sobre estos aspectos. Primero, ¿por qué les gustaría ser recordados una vez que fallezcan? Y segundo, esos valores por los que les gustaría ser recordados, ¿de qué manera van a hacerlos realidad? A través de tareas específicas que puedan asignarle tiempo y espacio específicos también en su agenda. Y entonces podrán aspirar a una vida habitualmente satisfactoria para superar una vida que sea eventualmente placentera. Pues hasta aquí nuestra reflexión del día de hoy, amigas, amigos. Muchas gracias, como siempre, por seguirnos. Aquí estaremos de nueva cuenta el próximo jueves a las 9 de la mañana con estas reflexiones. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Recuerden, pueden seguir estas reflexiones en mi página de internet www.andresmares.com. Gracias y hasta la próxima. Todos los problemas tienen solución. Reflexiones con Andrés Mares. Aprendamos juntos las herramientas para trabajar en nuestro interior y realizar nuestros objetivos. Reflexiones que nos ayudarán a alcanzar la cumbre con determinación y voluntad. Iniciamos. XHQUE 100.3 MHz. Transmite desde Santiago de Querétaro, Querétaro. Radio y Televisión Querétaro. RTQ. Son las 9:59. Profeco presenta